Ay amigos, ¿qué andan haciendo? Pues miren, ahora les voy a enseñar la diferencia que hay entre la afinación estándar y la afinación medio tono atrás de la afinación universal. Esa es afinación que yo tengo ahora. Vean cómo se escucha. Esta es la afinación medio tono atrás de la afinación universal. Voy a tocar un do. Si ustedes tienen la afinación estándar, toquen este do para que vean que no se va a escuchar igual. Ahora toquen mi y la. Y fíjense que ustedes se preguntarán si esta afinación sirve. ¿Realmente me sirve a mí esta afinación? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues sí te sirve esta afinación. La diferencia que tiene es que esta afinación de medio tono atrás, que viene siendo re sostenido, porque la afinación natural vendría siendo mi, la estándar, la universal, y esta afinación que es medio tono atrás es re sostenido. Y esta afinación te sirve para los que tocan, por ejemplo, en grupos versátiles o que tocan covers. Es muy bueno, te sirve mucho esta afinación. ¿Por qué? Porque con esta afinación vas a bajar medio tono atrás de lo que es la afinación estándar o universal. Es decir, nada más lo que tienes que hacer es mover las llaves a medio tono atrás. O sea, le vas a mover tantito para recorrer lo que viene siendo medio tono abajo o medio tono atrás. La afinación que lleva, pues, que le vas a recorrer medio tono atrás. Esta afinación, por ejemplo, la tienen, por ejemplo, el grupo de Nirvana en el concierto Unplugged. Ahí ellos tienen esa afinación en esa versión Unplugged. Si se fijan ustedes, las canciones se escuchan más lentas. Eso es lo que tiene esta afinación, que baja el tono y la canción, o sea, también baja la frecuencia. Entonces se escucha como más lenta la canción porque baja la frecuencia. Sí se escucha más lenta. Y si te sirve, por ejemplo, en Nirvana, en la canción de Man Who Sold the World, esa canción, ahí es donde yo es como afino mi guitarra, en esa canción, cuando empieza este sonido, con el principio. Yo escucho la canción original, la escucho en las orejeras, por un decir, la estoy escuchando ahí la canción, y cuando está las cuerdas desafinadas, yo así es como la afino. O sea, con el sonido de la canción del Unplugged, del hombre que vendió el mundo, así es como lo voy afinando, lo voy encontrando hasta que se escuche igual este requinto. Y ya cuando afino esta cuerda, lo que es la tercera cuerda, ya de ahí ya voy afinando todas las demás cuerdas. Así es como yo la afino, pues, porque yo no sé si haya un afinador, esta afinación si esté o no sé si esté, pero así es como yo le hago, pues ustedes le pueden hacer. Si este afinador tiene esta afinación de re sostenido, pues qué mejor, pues ya así les va a salir mucho más fácil a ustedes. Pero si no tienen el afinador, lo pueden hacer así. Sí, con la tercera cuerda en el segundo trasto, con la tercera cuerda.
así van a poner esa canción, la de The Man Who Sold the World, hasta que se escuche igual. Entonces ya así es como van a tener la afinación. Y sirve mucho porque, por ejemplo, si van a tocar un cover y este cover comienza en la nota de sol, por ejemplo, van a tocar un cover y comienza en sol, pero su guitarra ya la tienen afinada medio tono atrás de la afinación universal, en afinación en re sostenido. Entonces, automáticamente la canción o cover que vayas a tocar ya va a tener el medio tono atrás. O sea, ya no hay necesidad de que te pases acá. O sea, de que bajes el tono, de que bajes, sí, pues por ejemplo, empieza en sol, le vas a bajar medio tono, entonces sería acá en fa sostenido. Y así vas a bajar las demás acordes también. Pero sirve mucho. Por ejemplo, si vas a tocar una canción, así empieza en sol, pero tienes tú la afinación, la universal, entonces, está bien. Así la vas a cantar, pero vas a esforzar la voz. Si no la bajas el medio tono, si la cantas exactamente igual como es el cover y como son los acordes, entonces tú vas a notar que vas a esforzar la voz y que la canción la vas a tocar como así como un poco acelerada se escucha. Y no tiene nada de malo, está bien. Pero esto es como para, por ejemplo, para los que tienen la voz aguda, pues como yo, que la tengo así como ronca, más abajo. No la tengo grave, así de, más delgadita así hacia arriba. Si tuviera la voz así, delgadita hacia arriba, entonces no necesito bajar el medio tono porque mi voz está alta, entonces no es necesario. Va a encajar muy bien la afinación estándar o la universal. Pero si tienes la voz ronca, así como medio más aguda, entonces a la hora tú de cantar un cover vas a notar que esfuerzas la voz y la canción como que se aceleran. Entonces si tienes la afinación medio tono atrás de la afinación, pues ya se escucha mejor. Por ejemplo, vas a tocar esta canción que empieza en sol y ya la tienes medio tono atrás afinada, automáticamente ya le vas a bajar el medio tono. O sea, si la canción empieza en sol, automáticamente ya la va a tocar acá en fa sostenido. Y así ya vas a tocar la canción ya bien. Y vas a ver que la vas a cantar y la vas a tocar y se va a escuchar mucho mejor. Tú te vas a escuchar mucho mejor, te vas a escuchar cantar, vas a bajar la frecuencia baja un poco y es la canción un poco más lenta, pero es mejor. Tú mismo te vas a escuchar y vas a decir, wow, está muy bien. Pero no a todos les funciona, pues, dependiendo del tipo de voz que tenga. Por ejemplo, a los principiantes que van comenzando a tocar covers y eso sí es muy necesaria y es muy útil esta afinación, medio tono atrás. Pero si tú no sabes moverlo, no le quieres mover, tienes tu afinación estándar y tú no le quieres mover acá porque no sabes o no quieres complicarte, pues así en la afinación estándar puedes tocar tus canciones. Nada más lo único que tienes que hacer es recorrer el medio tono atrás. Sí, o sea, por ejemplo, si vas a tocar una canción que comienza en do, tú ya nada más la bajas acá, lo que es si. Sí, aquí está en do. Entonces ya nada más le bajas medio tono. Si le quieres así tener en tu guitarra
como un tipo de afinación estándar, como un tipo de afinación medio tono atrás, pues nada más lo que tienes que hacer es recorrer los acordes de la canción que vayas a tocar en medio tono, es todo. Pero a mí se me hace mejor afinarla así, que quede medio tono atrás, es muchísimo mejor, pues, porque ya tú al tocar una canción que vas a empezar acá en do, por ejemplo, pues ya automáticamente la vas a tocar en si, o sea, pero en tu guitarra vas a tocar do, sí, o sea, en tu guitarra estás tocando do, pero el sonido que está emitiendo por la afinación diferente que tienes es si. Entonces ese es útil, sí te sirve mucho, sirve bastante. Por ejemplo, te sirve para si vas a tocar un cover, con esta afinación medio tono atrás ya no te va a marcar los derechos de autor, ni los ingresos compartidos, ni nada de eso. Va a ser como una pieza original tuya. Se hace un cover, pero ya no tiene nada que ver con la original. Sí, como esta canción, la de The Man Who Sold the World, a la canción original, la que toca Nirvana en el Unplugged, es otra afinación diferente, es medio tono atrás. La afinación que ellos tienen en ese concierto, en la guitarra de Kurt Cobain, tienen esa afinación. Entonces, la canción se escucha completamente diferente. O sea, es la misma canción, pero se escucha más lenta, si se fijan. Y la original de David Bowie, se escucha un poquito más acelerada porque él tiene la afinación estándar y la está tocando en la afinación estándar. Ok, entonces sí hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia porque en la versión del Unplugged de Nirvana, se escucha la canción muy relajante, está muy relajante. Y la de David Bowie pues está así como más, se oye más acelerada si se fijan. Pero entonces sí te sirve mucho esta afinación si vas a tocar covers. Por ejemplo, yo que toco covers y que a eso me dedico, me gusta mucho tocar covers, me gusta compartir. Entonces yo la tengo para que a mí no me marque los derechos de autor, para que no me marque los derechos compartidos de algún tutorial que esté haciendo, de algún cover que haga, de alguna pieza que esté tocando aquí. Ya yo la toco medio tono atrás y ya no me lo va a marcar. Y así es más fácil. Pero si tú no tocas covers, y así también te puede servir, también te puede funcionar.